Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una sesión más de FastLearn, que sabéis que es el programa de webinar de Datanet Cloud. Como siempre, dejamos unos minutillos, en este caso han sido 5 minutos, para que se fuera incorporando los últimos rezagados. Y el webinar con el que empezamos el mes de septiembre es un webinar que de alguna manera venimos esperando durante todo el año, porque es una de las piedras angulares de lo que es de lo que va a ser y es en estos momentos el mundo de Microsoft en la nube. Y yo creo que ¿cómo se llama? Cuando hablamos a veces de aplicaciones empresariales, siempre las asociamos al ERP y el CRM, y sin embargo, en esta introducción lo que me gustaría es que borrarais de vuestra cabeza todo lo que esté relacionado con un CRM y un ERP, porque lo que vamos a abordar son otras cuestiones eh, que de mayor, digamos, no de mayor calado, pero sí que están tomando muchísima importancia en este momento de la transformación digital. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, pues de lo que vamos a hablar básicamente es de cómo enfoca Microsoft la transformación digital para las empresas. Y aquí realmente deberíamos hacer una reflexión todos sobre cuál es el papel de la transformación digital. Pues que la mayoría de las empresas a las que son consultadas, cuando hablan de transformación digital, hablan de herramientas tecnológicas que han tenido mucho que ver con los años 80, 90 y 2000. Sin embargo, estamos en el 2020 y la tecnología se encamina fundamentalmente a un proceso ya de tipo imparable. Eh, y aquí yo querría retomar una frase que escuché a un tecnólogo, y es que en el siglo XXI todas las empresas son empresas de software, o bien porque lo fabrican, o bien porque realmente son usuarios y diseñan cuáles son las necesidades de software que tienen dentro de sus compañías. Y esto se debe básicamente a tres principios básicos que yo he querido extender a un cuarto y que quiero compartir con vosotros. Yo creo que el primer principio básico es que todas las organizaciones empresariales hoy por hoy tienden a ofrecer a sus usuarios una manera de comunicar lo más directa, lo más clara posible con sus organizaciones. Hemos pasado de ERPs aislados, montados en un servidor local, a ERPs en la nube, y estos ERPs a su vez a estar conectados o interconectados con aplicaciones web, con tiendas online, con páginas web donde nos entran infinitud de información. Y ahora, si cabe, la transformación digital lo que hace es acercarlos mucho más a que la comunicación, la transferencia de los datos, la participación de los usuarios sea cada día más comprometida. El segundo principio básico sobre el que se sostiene esa transformación digital es el ceder el control a determinados automatismos que en las herramientas tecnológicas nos están posibilitando pues que parte del trabajo no sea un trabajo que se tenga que realizar por usuarios, sino que los automatismos permitan gestionarlo. Y aquí tiene mucho que ver la inteligencia artificial, donde realmente la tendencia a la que vamos es a un modelo proactivo, predictivo, basado en la experiencia, y en donde las empresas van a utilizar toda la información que tienen, todos los datos que tienen, para ayudarles a la hora de tomar decisiones y mucho más allá que tomar decisiones a la hora de poder actuar. Y por último, el tercer principio ya es la usabilidad, la necesidad de que los usuarios tengan herramientas cada día más cercanas. Y aquí es donde tiene un espacio fundamental este webinar de hoy. Eh, Microsoft ha hecho una apuesta decidida por una herramienta que se llama Power Apps,
y que su objetivo fundamental es dar respuesta a tendencias, por un lado, metodológicas, como puede ser pues, todo lo que son métodos ágiles, pero también dar respuesta a las necesidades que tienen las organizaciones de escalabilidad, de tiempo de respuesta rápido, de evitar la lasitud a la hora de diseñar una herramienta tecnológica, puesto que el tiempo de uso también va a estar limitado o va a ser corto y por lo tanto no podemos estar durante un periodo muy prolongado porque realmente no tendría demasiado sentido. Y con este principio básico, Microsoft ha planteado una herramienta tecnológica que no utiliza código o muy poco código. Eh, Microsoft Power Apps es esa respuesta donde, por un lado, tenemos la posibilidad de crear fácilmente aplicaciones para cualquier tipo de dispositivo, tanto móvil como a través de un entorno web, un entorno cloud, que pueda usar datos de nuestras aplicaciones empresariales, puesto que permite conectarse con cualquier plataforma empresarial, o por lo menos con aquellas que son las más conocidas o las más comunes, en el mundo del ERP, como puede ser Navision, actualmente Business Central, como puede ser SAP, como puede ser Sage, como pueden ser otras aplicaciones de tipo empresarial, y que además la capacidad de distribución de estas aplicaciones sea muy rápida, tan rápida como un menú donde básicamente seleccionamos los usuarios y establecemos los roles sin tener que desplegar servidores y una infraestructura adicional. La sesión de hoy la voy a repartir en dos bloques. El primero de los bloques, un poco os voy a mostrar todas las herramientas que Microsoft nos pone a nuestro servicio para poder construir aplicaciones empresariales ágiles. La segunda es, os voy a poner algunos ejemplos de proyectos que hemos venido haciendo con clientes nuestros y donde pues, se ven las posibilidades que nos permiten este tipo de aplicaciones empresariales ágiles. Por lo tanto, importante, borremos de nuestra cabeza de que vamos a hablar de un RM o de un CRM. Vamos a hablar de aquellas aplicaciones colaterales que nos ayudan, por un lado, a conectarnos con clientes, con proveedores, con distribuidores, con partners, con colaboradores, con trabajadores de una empresa, con empresas que nos prestan servicios y con los cuales necesitamos incorporar dentro de lo que es el flujo de trabajo habitual de la compañía. Y por otro lado, vamos a hablar también de aplicaciones empresariales que automatizan procesos complejos y a veces no por su complejidad, sino por su repetición y por la necesidad de estar permanentemente, ¿cómo se llama?, lanzándolos y, por lo tanto, por ejemplo, veremos un ejemplo muy claro de lo que es gestión de tareas en una empresa que gestiona muchísimos activos. Y por lo tanto, esos activos tienen la dificultad de tareas que hay que realizar sistemáticamente. Como resultado final, bueno, pues todas esas aplicaciones, todas están basadas en la tecnología de Microsoft Power Apps, con low code, con poco código, son rápidas en el diseño, la mayoría de ellas se han desarrollado en menos de 40 horas, ¿vale? Y veréis algunas que son verdaderamente sorprendentes. Y todo esto se debe fundamentalmente al utilizar una herramienta tan potente como es Power Apps para poder desplegar en tan breve plazo de tiempo y con la capacidad que además de escalabilidad y de volúmenes de datos de los que hablaremos en cada uno de los ejemplos. Y por último, son aplicaciones que lógicamente Microsoft no ha podido por menos tener en cuenta que debían estar conectadas con cualquiera de sus herramientas empresariales, con cualquiera de sus herramientas de productividad y por lo tanto permiten conectar pues tanto con Office 365
como con las suites de Dynamics 365 y Business Central. Power Apps es una herramienta de diseño de aplicaciones y además de aplicaciones rápidas. Lo primero que tiene es una presentación muchísimo más visual y además orientada a que, como no utilizamos código, realmente evitamos el tener que trabajar pues, con lo que es un Visual Studio o cualquiera de las herramientas con las que los programadores trabajan. Aquí básicamente tenemos paletas de datos a la derecha y a la izquierda, donde podemos, pinchando y arrastrando, configurar de una manera muy sencilla una aplicación. Tres son los principios básicos sobre los que sostienen estas aplicaciones empresariales. La primera, que es fácil es ponerlas en marcha, ¿vale? Como decía, la mayoría de las que vamos a presentar se pueden desarrollar en menos de 40 horas, pero hemos hecho, por ejemplo, un control de registro, este sistema que tuvimos que poner en marcha por razones legislativas de una manera muy rápida. Hicimos un control de registro en una mañana. Tan sencillo como eso, y lo propagamos a más de 60 personas que pusieron al día siguiente empezar ya a marcar y además a geoposicionar dónde se encontraban, puesto que uno de los muchos recursos que nos ofrece Power Apps pues es tecnologías que tienen que ver con el mobile, como la lectura de un código QR, como la lectura de un código de barras o como por ejemplo el geoposicionamiento. La siguiente es que son aplicaciones que no tienen límite. Y cómo se llama y básicamente lo que quiere decir es que Microsoft todo lo que está haciendo lo concibe para poder integrarse con ese tipo de aplicaciones y por lo tanto, por ejemplo, todos los módulos de inteligencia artificial que tiene hoy por hoy se pueden utilizar y se pueden gestionar con estas aplicaciones sencillas. Lo más útil, como digo, es que para los entornos donde tengamos equipos de trabajo, donde hay personas con ciertas habilidades tecnológicas, pues el que podemos fácilmente, sin necesidad de escribir código, diseñar este tipo de aplicaciones. Bueno, no estamos solos en el mercado. En el mercado mundial de lo que son soluciones para desarrollar aplicaciones sencillas empresariales, pues estamos dentro de un ecosistema donde ya empieza a haber, desde hace unos años, empieza a haber un mapa de muchas aplicaciones. Algunas como muy conocidas, como Appian, que es una de las, digamos, más longevas, las que más tiempo llevan, nacieron como una herramienta precisamente para incorporar aplicaciones empresariales y lógicamente están entre todas ellas pues las grandes marcas como Oracle, Salesforce. Es curioso que sí que no está SAP, que no tiene una herramienta para diseñar aplicaciones empresariales conectadas con lo que son los ERPs y los CRMs. Y aquí tenemos la posición en la cual se encuentra Microsoft. Microsoft irrumpió en el mercado hace relativamente poco, 2 años, con Power Apps y con todo lo que es la suite, y hoy se encuentra dentro del cuadrante mágico de Gartner, que al final es una referencia, pues puesto que es un análisis exhaustivo a través de encuestas, no únicamente a las compañías, sino encuestas realizadas pues a empresas, a especialistas, a responsables de tecnología empresarial, y se encuentra dentro del grupo de los líderes desde el julio del 2019. Esta posición este año, en julio del 2020, ha mejorado significativamente, pero se encuentra dentro del grupo de los líderes en una posición, lógicamente, pues muy interesante, puesto que su competidor más directo en lo que es el mundo del CRM, que es Salesforce, pues está aquí un poquito más cercano a la parte del eje central, que sería más Challenger, pero como se llama por encima, ¿no? En una posición, lógicamente, que nos hace ver que realmente el producto es un producto de carácter innovador.
Power Apps es una herramienta pensada para construir cosas a medidas. Pero no puedes plantearte en Power Apps construir un RP. Es absurdo. ¿Por qué? Primero, por la complejidad que conlleva. Ahora, sí que podrías, por ejemplo, con Power Apps alimentar, ¿cómo se llama? Desde una aplicación diseñada con Power Apps, por ejemplo, el inventario. El inventario que haces en una tienda o el inventario que haces en un almacén y que tradicionalmente ha requerido de aplicaciones, de hardware, incluso, es decir, de dispositivos específicos. Bueno, pues si tu organización tiene un inventario y quiere empezar a capturar códigos de barra para poder hacer un inventario dentro de tu organización y conectarlo con con el ERP, bueno, pues es una herramienta muy útil. Primero, porque es muy flexible, porque es rápida y segundo, porque puedas utilizar, por ejemplo, tus dispositivos móviles si no tienes que hacer una inversión a lo mejor en dispositivos específicos para la lectura de códigos de barra. Sí que es verdad que si tienes un almacén de unas dimensiones considerables, no cabe utilizar Power Apps. Ahora, es una herramienta que permite crear herramientas a medida y por lo tanto pues se puede adaptar a las necesidades que vamos teniendo dentro de la empresa. Lo siguiente importante es que Power Apps se integran con otros elementos de lo que es la suite. Uno de ellos es Power Automate. Power Automate es el corazón tanto del CRM de Microsoft como es el corazón de cientos de aplicaciones con las cuales se puede uno conectar. Power Automate lo que nos permite es disponer de una conexión, por un lado, a Common Data Service, que es nuestra gestión de servicios de datos común, y además nos permite crear procesos complejos donde haya diferentes tipos de conexiones a diferentes bases de datos y al mismo tiempo nos ayuda a manejar de una manera fácil y flexible los datos y las aplicaciones y las funcionalidades que queremos. Este es el entorno sobre el que nos manejamos en Power Apps. Power Apps tiene un árbol donde tenemos todos los objetos donde podemos trabajar y son objetos que hemos construido pinchando y arrastrando. Cada objeto de información tiene sus datos con sus etiquetas y en el lado lateral siempre vamos a tener acceso a todas las funciones disponibles. Las funciones de acción, evidentemente, están basadas en eventos como puede ser pues, lanzar, clicar, activar, pasar por encima. Y también podemos crear iconos que a su vez tengan funcionalidades. Cualquier recurso que pongamos o que pintemos dentro de Power Apps, le podemos dar, por un lado, funcionalidad, podemos conectarlo con Power Automate a procesos automáticos o podemos administrar datos que obtengamos y por lo tanto podemos obtener datos pues, de nuestro ERP, de nuestro CRM o de cualquiera de las herramientas empresariales que actualmente tengamos. Es un interface gráfico muy fácil de manejar, con una paleta prácticamente de funciones. Permite crear formularios, elementos multimedia, importar, exportar datos. Tiene la posibilidad desde Power Apps de tener un visor de PDF, de agregar imágenes, de capturar vídeos, de lectura de códigos de barra. Permite también incorporar gráficos por si queremos darle algo de inteligencia a esa aplicación a nivel estadístico y por último conecta con el módulo de inteligencia artificial y de realidad virtual que tiene Microsoft. Con Microsoft Power Automate nos permite diseñar flujos de datos. Estos flujos de datos podemos almacenar una colección importante de flujos de datos, tienen la posibilidad de editar y de crear conexiones, pues en este caso, por ejemplo, un SharePoint, y todo lo que metemos en ese SharePoint podemos luego lanzarlo a un LinkedIn haciendo una programación automatizada de las publicaciones que tengo en mis redes sociales. Como veis, las utilidades pueden ser diversas. Puede ser, por un lado, el combinar
otras herramientas de la suite de Microsoft, como puede ser SharePoint, que hasta ahora tradicionalmente era un gestor documental y de septiembre de este año, hace muy poquitos días, ha incorporado una potente herramienta que hasta ahora prácticamente era una pieza pequeñita de lo que era la suite, que era el sistema de listas. Y por otro lado, como podemos ver en este automatismo, aprovechar esas entradas en una base de datos rápida y gestionada en SharePoint para poder crear una publicación automática dentro de LinkedIn, en este caso, pues contra una página de una compañía que tenemos una conexión en LinkedIn. Pero esto podemos utilizar flujos muchísimo más complejos donde haya condicionales y donde haya procesos automáticos. Vamos a empezar a ver a partir de ahora ejemplos de proyectos. Hemos venido desarrollando con diferentes compañías utilizando Power Apps, Power Automate, Power BI y sobre todo como un data service. Como un data service es la pieza angular de todo esto, tener disponible en una base de datos en la nube la unificación de los datos, aunque tengamos diferentes procedencias. Aunque tengamos una base de datos local, una base de datos en una página web, una en la tienda de comercio electrónico, la capacidad como un data service de poder juntar todo el torrente de datos, unificarlos, referenciarlos de tal manera de que podamos tener todas las relaciones y podamos explotarlos o bien para actualizar información o para poder gestionarla. Este es un proyecto que lanzamos hace algún tiempo con un cliente que tiene un menú de diferentes funcionalidades. Y bueno, pues entre esas funcionalidades, una de ellas es la posibilidad de gestionar, por ejemplo, solicitudes. Solicitudes de todo tipo. Por ejemplo, solicitudes de alojamiento. Es una empresa que tiene a mucha gente desplazándose. Ahora en este momento, lógicamente, eso se ha reducido, pero durante mucho tiempo el nivel de viajes era considerable y necesitaba llevar un control de las solicitudes, de la asignación a los proyectos y llevar un seguimiento de las entradas, salidas de esos consultores y de los clientes o empresas a los que iba a visitar. Por lo tanto, de una manera fácil, con Power Automate, tuvimos la capacidad de conectar esa funcionalidad de solicitud. Otro de los elementos que eran destacables es que desde Power Automate concentramos todo lo que era la comunicación con las diferentes aplicaciones empresariales que se utilizaban. ¿Vale? Solicitud de vacaciones, solicitudes de formación, partes de trabajo, conexión con su gestor documental individualizado. Además, tenía la posibilidad de crear tareas asignadas a los activos que tiene dentro de la compañía, con la posibilidad de una empresa que tiene ronda los 1.500 activos, que van desde un coche hasta una bodega, y dentro de esa gestión la capacidad de poder asignarle tareas de carácter repetitivo, pues desde las revisiones de las ITVs de los vehículos hasta las licencias o los permisos necesarios para cada vez que tienen una producción de uva en la bodega. Gestionan más de 800 tareas semanales y además de gestionar los 1.500 activos, se generan a lo largo del año pues varios millones de tareas que son gestionadas por el conjunto de las personas que trabajan dentro de la organización. Con Power Automate se mueven volúmenes de datos ingentes, como podéis ver, pues aquí es el back office de las listas que contienen parte de los datos y además de una manera ágil, en vez de tener que desarrollarlo sobre una base de datos, hemos podido conectar esos datos, con las listas de SharePoint. Otra aplicación que puede ser interesante es la gestión de los partes tan tediosos de gastos que aparte de los perfiles de las organizaciones siempre nos obligan pues, a escampar en una mesa un montón de tickets. Bueno,
Aquí tenemos dos aplicaciones, una de escritorio que se diseñó de escritorio y otra que funciona es una con sencilla tarea dispositivos móviles, conjuntal que ¿cómo se gracias a la llama? gestión de roles Eh, permite con definir dispositivos a móviles usuarios como donde validadores nos para la permite aprobación de utilizar la cualquier tipo de aplicación gasto, solicitud de para poder alojamiento o capturar de los billetes de tickets y transporte. guardar los datos a través del OCDR sin la necesidad de teclear información. Cuando Para estamos en ello, la aplicación cuando de generamos escritorio, un sí nuevo que parte de no, gasto, no está disponible indicaremos el la OCDR a empresa día de hoy, y el por lo menos en departamento este a quien cliente. imputar dicho Permite gasto. gestionar la vinculación de los tickets a empresas, a departamentos, fechas de creación, los periodos de tiempo, la persona que lo está gestionando y, lógicamente, asignar cada uno de los tickets a proyectos Indicaremos y el tareas periodo del parte específicas. de gasto. Eh, Podemos asignar a cada uno de los partes de gasto diferentes líneas, podemos introducir kilometrajes para que haga el cálculo correspondiente con arreglo al precio euros del kilómetro, y podemos disponer además de los periodos de tiempo y los tiempos donde hemos estado en cada una de las operaciones que hemos realizado. Además, el parte de gasto permite una función interesante, que es la de enviar a un aprobador. Y aquí es donde realmente Power Apps nos ayuda con la integración que tenemos con Power Automate. Los partes de gasto llegan a un correo electrónico de un aprobador que puede visualizarlo, que puede aprobarlo o denegarlo, o que puede acceder al contenido tanto desde su aplicación de escritorio como su aplicación de móvil, y al mismo tiempo con la posibilidad de que, si el parte de gasto está claro, pues que se pueda aprobar automáticamente desde el correo electrónico de aviso que le llega a su cuenta de correo. Esto ha supuesto para la empresa que lo implantó y otras empresas que posteriormente hemos ofrecido este producto, pues un ahorro considerable en cuanto a tiempos de gestión. Además, como veis, tener la posibilidad de ver todas las solicitudes, visualizarlas, ver el estado de aprobación y, de una manera muy sencilla, con una aplicación de Power Automate y para generar automatismos de aprobación, y por otro lado con Power Apps, pues tenemos eh, un- una potente herramienta, un instrumento muy válido para mejorar la gestión. Este es otro entorno parecido, también diseñado con Power Apps, donde la compañía ha apostado además por utilizar Power Apps como una herramienta para visualizar contenidos de tipo corporativo. Por ejemplo, un PDF muy interesante, muy gráfico, donde está el organigrama de la compañía. O, por ejemplo, una pantalla interna de gestión de noticias de la compañía, de disponer de un buscador de las personas que están dentro de la organización y su disponibilidad y el departamento al que corresponden. Es una empresa con 1.500 trabajadores y donde permite, pues, en cada momento de cada uno de los perfiles tener la disponibilidad. Al mismo tiempo, Power Automate, Power Apps, lo que le ha permitido es recoger, como antes se anunciaba, todas las aplicaciones y ser, digamos, la puerta de enganche o la puerta de enlace a todas las aplicaciones adicionales que tiene dentro de la organización. Bien las herramientas de soporte que tiene conectadas, en este caso, con Jira Atlassian, y por lo tanto concentrando todo lo que es en un único portal, todo lo que es el ecosistema de aplicaciones de la empresa. Esta funcionalidad es interesante, y sobre todo porque lo que nos permiten es tener una visión, aquí todo lo que es la parte del portal de documentos basada en SharePoint y conectada también con las aplicaciones que ese usuario tiene disponibles, con la posibilidad de incorporar documentos lanzados desde Power Apps, desde la aplicación. Bueno, los horarios de los diferentes lugares donde tienen equipos de trabajo y herramientas de gestión del tiempo, pues conectadas directamente, pues, contra su control de usuarios, para que
puedan tener concentrada en una única herramienta toda la actividad de gestión. Aquí es importante destacar de que esta empresa calculaba que todos los días invertía un 10% del tiempo en ir saltando de aplicación en aplicación y validándose. Con esto, con una herramienta como Power Apps y conectándola con todas las aplicaciones que tienen dentro del ecosistema de la organización, pues lo que han hecho ha sido un ahorro considerable de tiempos de producción y al mismo tiempo una visión única. Este es un proyecto distinto, es una Power Apps orientada a los principales fabricantes de, esta es una empresa de césped artificial, los diferentes fabricantes que tienen en China y en Estados Unidos y los cuales a través de Power Apps han creado una aplicación que les permite gestionar lo que son las solicitudes de fabricación. Es decir, el proceso antes de lo que se gestiona en un ERP. En un ERP se gestiona el pedido o la oferta, el pedido de la oferta. Sin embargo, ellos quieren un paso por delante y es ver la capacidad de que esos fabricantes tienen de producir los productos que ellos comercializan. Y entonces, lanzar también con la aplicación de Power Automate una petición de solicitudes de fabricación de diferentes productos para tenerlo en una determinada fecha a diferentes tipos de fabricantes y, lógicamente, ver la respuesta que ofrecen esos fabricantes tanto en tiempo como en precio y decidirse por cuál es la solicitud de fabricación que más les interesa contratar y iniciar, digamos, el proceso de la orden de fabricación. Es decir, han aprovechado un sistema, en este caso web, para facilitarse sobre todo lo que es la petición de valoraciones de presupuesto, de solicitudes de fabricación y de automatización. Aquí, aunque no lo vemos en la parte inferior, permite adjuntar documentos y permite también conocer el estado de a quién le otorgan la capacidad de fabricar o a quién no le otorgan, dependiendo en este caso de los plazos y precios que les han ofrecido. Anteriormente esta herramienta utilizaba cientos de correos electrónicos con diferencias de horarios porque tenían que trabajar con fabricantes en Estados Unidos y con fabricantes en el sureste asiático, en China y en Vietnam, y sin embargo con la plataforma básicamente las empresas fabricantes les hacen las pujas y ellos tienen en tiempo real cuál es el fabricante que más les interesa. Además, este sistema le permite al final también llevar un seguimiento de las entregas y del cumplimiento de los fabricantes y sacar una serie de datos estadísticos para a final de año pues, decidir a quienes se les sigue ofreciendo la posibilidad de seguir trabajando con ellos a nivel de producción. Esta es otra solución, es una solución que utilizamos internamente para gestión de proyectos, donde tenemos todos los datos que en este caso los consultores pueden acceder o consultar para conocer de nuestros clientes y de la disponibilidad que tenemos de producción. Vamos a seguir avanzando con el ejemplo que poníamos de automatización de tareas pendientes. ¿Veis? Inicialmente os enseñaba en un vídeo anterior cómo se llama el gestor de tareas para los activos, pero también tenemos una parte importante que es cómo al final trabaja el usuario, ¿no? En este caso, habría cargado todo el progreso de todos los trabajos pendientes y aquí tiene, en este caso, el usuario, el acceso también a lo que es el back office de la aplicación. Creo que
Una vez visto todos los ejemplos, a cualquier empresa se nos pueden ocurrir nuevas funcionalidades, pero yo creo que lo más importante es cómo tenemos que planear estas aplicaciones. Esto no es distinto a lo que puede ser pues, la puesta en marcha de un ERP o de un CRM, con la complejidad y con el proceso que implica. Eh, Aquí he querido un poco, fruto de la experiencia que llevamos en estos 2 últimos años a la hora de construir aplicaciones empresariales ágiles, es un poco el checklist de cómo deberíamos enfocarlo. Y quiero destacar algunas cosas que a veces siempre se nos olvidan, ¿no? La primera de ellas, y es que este tipo de aplicaciones tienen que tener funcionalidades limitadas. No podemos suplantar aplicaciones muchísimo más complejas que ya están en el mercado utilizando, en este caso, estos instrumentos como puede ser Power Apps. Y por lo tanto, debemos abordar cualquier proyecto de generación, lo tenemos que abordar como una aplicación con funcionalidad limitada. Es importante crear un prototipo porque la base de estas aplicaciones precisamente es el diseño, la usabilidad. Y por lo tanto es muy importante antes de ponernos a, a diseñar la parte, digamos, más de desarrollo, aunque no utilicemos código, de todo lo que son las herramientas de automatización o los módulos, en este caso, de inteligencia artificial o los conectores con nuestras bases de datos. Debemos diseñar un prototipo para ver si la aplicación va a poder dar respuesta a las necesidades, en este caso, que nos hemos planteado. Y si vamos a poder hacer para que sea una aplicación ágil. El tercer estadio es el de desarrollo por parte del equipo que lo vaya a construir. Y aquí sí que una recomendación, y es que intentar que este tipo de proyectos no se extiendan mucho más allá de una semana de trabajo. El tercer punto importantísimo son aplicaciones que tienen que ser ágiles. Si se desarrollan en una semana, el siguiente paso es chequearlas, entregarlas, ponerlas en producción, que simplemente es activarlas y compartirlas con los usuarios, puesto que las hemos construido con una herramienta que trabaja 100% en la nube. Y por otro lado, ponernos a usarlas y a iniciar un proceso de proponer nuevas funcionalidades, seleccionar de esas nuevas funcionalidades cuáles son aquellas que realmente la mejoran, que no serán siempre todas. Y aquí hay que destacar que muchas veces tendemos a añadir determinadas funciones que luego se utilizan estadísticamente muy poco y sin embargo invertimos un montón de dinero en automatizarlas cuando realmente no tienen el peso necesario. Y volvemos otra vez a retroalimentar el sistema y volvemos otra vez al principio con los mismos criterios, ¿no? Un diseño de un prototipo, desarrollar por el equipo en menos de 40 horas o en plazos muy cortos. A veces las funcionalidades pueden ser inferiores a 40 horas, pero intentar limitarlas, puesto que al final se trata de aplicaciones ágiles y que nos permitan conectar nuestro ERP, nuestro CRM, nuestras aplicaciones empresariales mucho más sofisticadas, nos los permitan comunicarlo con aplicaciones ágiles que sean llevables en un dispositivo móvil y o que puedan llevarse en una tablet o que tengan que utilizarse a través de un terminal con el navegador, pero siempre sobre esta base. Y bueno, y volver a empezar el proceso. Y quizás la mayor vigencia de esto es que este tipo de aplicaciones sí que cumplen el concepto de que son escalables, que son ágiles, que el tiempo de respuesta es corto, que son tecnologías que permiten avanzar de una manera rápida, pero siempre con este concepto básico de funcionalidades limitadas. Y quiero recalcarlo porque creo que es muy importante el ponerlo de relieve. Y nada, cumpliendo con el programa, son 45, falta un minuto. No me queda más que daros las gracias. El chat está abierto y voy a abrir
un turno de palabra para aquellas personas pues, que quieran hacer algún tipo de aportación y podamos un poco pues, responderles si tengo la información en este momento y si no, pues tomaré nota para darles una respuesta en breve. Muchas gracias. Abrimos ese turno de palabra, si hay alguien que quiera levantar la mano y si hay alguna aportación que quiera hacerla por escrito en el chat, como digo, están abiertos. No hay palabras. Bueno, pues en ese caso, si no hay ninguna aportación, daros las gracias. Detenemos ya la grabación, acaba aquí la sesión y publicaremos el vídeo por si tenéis interés alguno en volver a repasarlo. Y bueno, pues esperemos que en breve participéis también en el webinar que tenemos este mes programado. El mes de septiembre hay 2 webinars. Uno muy interesante sobre una solución para Business Central en formato en la última versión, en BC15, como se llama, a través de extensiones para la gestión de las ISO 9001 y 14011. Perdón, 14001. 9001 y 14001, una solución muy interesante que ha desarrollado nuestro departamento de Business Central del grupo Alphatec Datanet. Y nada, muchas gracias y aquí tenemos la sesión. Hasta la próxima.